Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedan conocer el maravilloso mundo de las distintas traducciones que existen en el mundo católico. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao. En esta ocasión, hermanos, haré la revisión de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, publicada por la editorial San Pablo. No confundir con la Biblia, el libro del pueblo de Dios, publicada por editorial Verbo Divino. Después vamos a ver cuál es la principal diferencia que existe entre una y la otra. Pero antes de comenzar con la revisión de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que puedas llenarte de diverso material de las diversas Biblias que existen en el mundo católico, el mundo protestante, el mundo ortodoxo, judío mesiánico, adventista, testigo de Jehová, mormones, entre otros. Bien, hermanos, entonces voy a hacer la revisión de esta Biblia que, como ya se lo mencioné, es la Biblia, el libro del pueblo de Dios, la Biblia, y publicada por la editorial San Pablo. Aquí usted puede ver el costado en donde aparece el libro del pueblo de Dios, la Biblia. Aparece también el crismón, donde aparece la letra de la primera letra del nombre de Cristo. Y también podemos contemplar que aparece la tabla de los 10 mandamientos. Esta es publicada por la Fundación Palabra de Vida junto a la editorial San Pablo, en donde usted puede ver allí el logotipo. Es tapa dura, es sencilla, es bastante básica. Generalmente se vende mucho en Argentina. Esta es la Biblia generalmente que se vende en Argentina, hermanos. Saludos a los hermanos a nuestros vecinos de la hermana República de la Argentina. Bien, entonces vamos a abrir la Biblia y lo primero que vamos a ver aquí es la advocación de la Virgen María, de la Santísima Virgen María, de Nuestra Señora de Luján. Nuestra Señora de Luján, o la Virgen de Luján, es la patrona de Argentina, por si usted no lo sabía, los hermanos argentinos lo saben perfectamente. Tal como acá en Chile, la patrona de nuestro país es la Virgen del Carmen, en Argentina es la advocación de la Virgen de Luján. Recordemos, hermanos, que solamente una Virgen, la Virgen Santísima, que es la Virgen María, pero las advocaciones corresponden a las diversas representaciones de la Virgen que existe en cada uno de los países del mundo. Pero todas corresponden a una, que es la Virgen María, porque nuestros hermanos separados se confunden y piensan que la Virgen del Carmen, la Virgen de Luján, la Virgen de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Guadalupe, la de Fátima, la de Lourdes, son todas distintas, pero no, hermanos, eso se denomina advocaciones que representan a la Virgen María. Es una simplemente. Bien. Y esta advocación de la Virgen María es la patrona de Argentina, que es la Virgen de Luján. Después aquí aparece María, modelo de paz, en donde aparece un mensaje de su santidad del Papa Juan Pablo II, realizado en el Vaticano el 8 de diciembre de 1994. Después aquí comienza el libro del pueblo de Dios y aparece una representación de Yo soy el Señor tu Dios, en donde está en hebreo, en Éxodo 22. Y abajo aparece Jesucristo es el Señor en Filipenses 2:11, en donde está en griego, en donde sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es parte de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El libro del pueblo de Dios, la Biblia, Fundación Palabra de Vida y editorial San Pablo. Vamos a seguir hojeando. Aquí aparece que la primera edición de esta Biblia se publicó en mayo de 1981 y la que tengo en mi mano, hermanos, es la 24ª edición que se publicó en junio del año 2000.
Fundación Palabra de Vida, Buenos Aires, Sociedad Bíblica Católica Internacional, Protasio Gómez, usted puede ver allí. Censor presbítero Luis Rivas, puede imprimirse Raúl Francisco, cardenal primatesta, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, arzobispo de Córdoba, 18 de diciembre de 1986. Edita San Pablo y distribuye San Pablo. Esta Biblia fue impresa en España. Entonces, hermanos, recordemos no confundir esta con la Biblia, que bueno, es la misma, es la Biblia Levorati Truso, ¿bien? Pero la Biblia publicada por Verbo Divino tiene una ventaja sobre esta que le voy a decir más adelante. Aunque esta es la original, es la misma traducción, pero es la original. Presentación. La Biblia no necesita ser presentada, pero sí lo precisa esta nueva versión largamente esperada, de la que son responsables los presbíteros Armando Levorati y Alfredo Russo. Presentarla significa reconocer la importancia que tiene el hecho de que nuestro país, aquí está hablando de Argentina, y nuestro continente puede contar en adelante con una traducción de la Biblia realizada por argentinos para el mundo hispanoparlante latinoamericano. De esta manera, los autores completan la obra iniciada con la publicación del Nuevo Testamento tan difundida en nuestro país, sobre todo a través de la Fundación Palabra de Vida. Esta fundación se ha propuesto poner la Sagrada Escritura al alcance de todos como medio primordial de intensificar la evangelización de nuestro pueblo. Porque, ¿qué es evangelizar sino anunciar la buena noticia de Dios? Anticipada en el Antiguo Testamento y hecha presente en Jesucristo, el Señor de todos. ¿Y acaso no se dijo en la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano de Puebla? La Escritura debe ser el alma de la evangelización y la principal fuente de la catequesis. Ya el Concilio Vaticano II había exhortado a los cristianos a que aprendan el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús con la lectura frecuente de las Sagradas Escrituras. Naturalmente, para que la lectura de la Biblia sea provechosa, es indispensable que esté traducida en un lenguaje asequible y familiar. Este ha sido el propósito principal de quienes llevaron a cabo la presente versión, que recomiendo vivamente, especialmente a los sacerdotes religiosos y laicos comprometidos en la obra evangelizadora. Al hacerlo, tengo presente las palabras del Papa Pablo VI. Los obispos de todo el mundo tenemos la seria responsabilidad de hacer cuanto esté a nuestro alcance para procurar al pueblo un fácil acceso a las Escrituras. Ante la cercanía tan inmediata al tercer milenio de la nueva era, decimos con nuestro venerado Padre y Pastor Supremo, el Papa Juan Pablo II, para conocer la verdad e identidad de Cristo, es necesario que los cristianos se vuelvan con renovado interés a la Sagrada Escritura, en la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios, en la lectura espiritual, o bien en otras instituciones y con otros medios que para dicho fin se organizan para hoy por todas partes. Concilio Vaticano II, Dei Verbum. En el texto revelado es el mismo Padre Celestial que sale a nuestro encuentro amorosamente y se entretiene con nosotros manifestándonos la naturaleza del Hijo unigénito y su proyecto de salvación para la humanidad. Tertio Milenio 40. Que esta nueva versión contribuya a hacer cada día más de la Biblia el libro del pueblo de Dios, que nos revela su amor por Jesucristo, el Señor del Espíritu, en el Espíritu Santo. Raúl Francisco, cardenal primatesta, arzobispo de Córdoba, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Ahí usted puede ver entonces la firma, y aquí nos dice que esta Biblia fue realizada por los presbíteros argentinos Armando Levorati y Alfredo Russo. Y esta la publicada por la editorial San Pablo. Entonces aquí aparece, hermanos, y corrobora la información que fue traducción, plan de la obra, introducciones y notas, presbíteros Armando Levorati y Alfredo Russo. Colaboraron en la traducción al Nuevo Testamento Mateo Perdia, Orlando April, Julián Falcato y Estela Picasso. Colaboraron en la introducción de los Evangelios Rosa Falcato, Luce Yuriz, Luisa Peredo, María Telia y Heidi Uturral. Las ilustraciones de esta Biblia han sido gentilmente concedidas por sus autores, los artistas argentinos Raúl Soldi, Antiguo Testamento, y Nora Borges, Nuevo Testamento. Logotipo es de Eduardo Mangialardi. Los mapas de Ediciones Paulinas, etc. Bien, nueva versión de la Biblia.
El deseo de hacer más accesible la palabra de Dios a la manera de hablar de nuestro pueblo movió hace más de 20 años a un grupo de sacerdotes y laicos a emprender una nueva traducción de la Biblia. El trabajo comenzó por el Nuevo Testamento. En 1961 publicó la versión del Evangelio según San Mateo. En 1964 aparecieron los 4 evangelios con el título La Buena Noticia de Jesús. Por último, en 1968 se editó todo el Nuevo Testamento bajo el nombre El Libro de la Nueva Alianza. La acogida favorable que tuvo esta versión del Nuevo Testamento, revisada y corregida en varias oportunidades, fue un estímulo para encarar la traducción del Antiguo Testamento, el Libro de la Antigua Alianza, del cual se publicaron el Pentateuco y Josué en 1970 y el Libro de los Salmos en 1972. Pero a causa de las dificultades que ofrecía dicha traducción, ya no se pudo contar con la colaboración de un equipo, y este hecho hizo necesario adoptar un nuevo estilo de trabajo, que la demoró considerablemente. Además, diversas razones de orden práctico impidieron llevar adelante el proyecto de continuar editando las otras partes del Antiguo Testamento en volúmenes separados. Así nació la idea de publicar toda la Biblia en un solo volumen que ahora sale a la luz. La Fundación Palabra de Vida, creada en Pentecostés de 1976 y presidida por Monseñor Desiderio Collino, obispo de Lomas de Zamora, alentó e impulsó notablemente ese propósito de contar con una Biblia argentina y lo llevó a la práctica junto con las nuevas ediciones paulinas. La presente edición ha sido realizada a partir de los textos originales, el hebreo para la mayor parte del Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo. El carácter eminentemente pastoral de esta edición de la Biblia aconsejaba a sus introducciones y las notas aclaratorias estuvieran despojadas, dentro de lo posible, de todo tecnicismo. Es lo que se ha tratado de hacer, dando además especial importancia a las introducciones parciales de las distintas partes de cada libro, como un medio de facilitar y hacer más inteligible su lectura. Deseamos que el esfuerzo de dar a luz esta obra contribuya a hacer efectiva la declaración del Concilio Vaticano II. Es preciso que los fieles tengan amplio acceso a las Sagradas Escrituras, y ya que la palabra de Dios debe estar siempre al alcance de todos, la Iglesia procura con solicitud maternal que se elaboren traducciones adecuadas y correctas en las diversas lenguas, sobre todo a partir de los textos originales de los libros sagrados. Presbíteros Armando Leborati y Alfredo Truso, Buenos Aires, Pentecostés de 1980. Entonces aquí nos cuenta un poco la historia de cómo surgió esta hermosa versión argentina, que actualmente, hermanos, es utilizada por las conferencias episcopales de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Se leen los textos litúrgicos. Bien. Después aquí aparece el contenido, presentación, la nueva versión argentina de la Biblia, y allí usted puede ver que esta Biblia tiene el canon completo en el Antiguo Testamento, es decir, tiene los 46 libros del Antiguo Testamento y tiene los 27 libros del Nuevo Testamento, lo cual da un total de 73 libros que corresponden al canon católico. Aquí aparece ordenado de manera alfabética, el orden de los libros de la Biblia. Aquí aparece una introducción de lo que es la Biblia, un libro en 2 tiempos, palabra de Dios escrita por hombres, una palabra siempre actual. ¿Cómo debemos leer la Biblia inseparable de la tradición? Y aquí comienza con un texto del Concilio Vaticano II, como usted lo puede ver allí, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, y aquí aparece el libro de la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento. Entonces aquí aparece los libros del Antiguo Testamento divididos en la ley, los profetas, las colecciones proféticas y los demás escritos. Y el orden que establece esta Biblia es el orden que utilizaba el pueblo hebreo o pueblo judío, no tiene el orden cristiano. Cronología bíblica del Antiguo Testamento, aquí aparecen los principales hechos o acontecimientos que ocurrieron en el Antiguo Testamento con sus fechas correspondientes y que son obviamente aproximadas. Después tenemos aquí una ilustración de la ley en donde aparece Moisés con las tablas de la ley. Aquí hay una introducción del Pentateuco que habla de la ley, la formación del Pentateuco, los 4 tradiciones del Pentateuco, la tradición yavista, tradición eloísta, tradición sacerdotal, tradición deuteronómica y actualidad cristiana del Pentateuco.
Hay algunos hermanos más conservadores que consideran que esto es un comentario modernista. Bien, entonces así tenemos la explicación. Después comenzamos con un mapa del Antiguo Testamento y hay una pequeña introducción del libro de el Génesis, como usted lo puede contemplar acá. Y aquí ya damos inicio al texto bíblico. El texto está, hermanos, en 2 columnas, como usted lo puede observar, y aparecen comentarios a pie de página con letra más pequeña. Por ejemplo, aquí usted puede ver el texto bíblico, está impreso en un color, y aquí abajo puede ver usted los comentarios. Entonces vamos a ver aquí. La creación del mundo y la caída del hombre. Entonces dice el libro del Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Ese fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él, de las que estaban encima de él. Y Dios llamó el cielo al firmamento. Así una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí usted puede ver el texto bíblico. La letra es pequeña, hermanos. Yo diría que es aproximadamente un tamaño 8 y las letras de los comentarios son muy pequeñitas. Muy pequeñitas. No es tan grande la letra. Recordemos que los comentarios de esta Biblia son más pastorales, más que una Biblia que explique términos científicos, arqueológicos, etc. Por ejemplo, acá con relación al nombre divino, vamos a ver qué nombre utiliza esta Biblia. Dice, este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. Entonces aquí habla de el Señor Dios. Por ejemplo, vamos a ver un comentario que es muy resumido del texto de Génesis 1, del 26 al 27, que dice, hagamos al hombre. El término hombre corresponde a la palabra hebrea Adam, que tiene un significado genérico y designa a toda la especie humana. Aquí no se habla de una pareja, un hombre y una mujer, como en los capítulos 2 y 3, sino de toda la especie humana es la humanidad, como tal, que ha sido creada a imagen de Dios. El plural, hagamos, indica una deliberación de Dios que pone de relieve la importancia de la obra que Él va a realizar. Entonces, aquí en el comentario se dice que cuando se habla de el hombre, se habla de la humanidad y que no corresponde a cuando se habla en el capítulo 2 de Adán y Eva. Bien. Bien, entonces vamos a seguir avanzando con esta Biblia. Usted ve que los capítulos en su mayoría tienen un título. Bien, se va dividiendo en títulos. La hoja de esta Biblia, hermanos, es de color amarillo. También trae secciones en donde aparecen algunas explicaciones como material extra. Por ejemplo, aquí habla de los orígenes del pueblo de Dios, la época patriarcal. Y lo va explicando y explica quién es Abraham. Seguimos avanzando en el libro del Génesis. Usted no va a encontrar imágenes como en otras Biblias católicas de ilustraciones o de pinturas. Y se da cuenta, los comentarios cada vez son menos extensos. Si usted compara esta Biblia publicada por Editorial San Pablo con la Biblia publicada por Editorial Verbo Divino, la Editorial Verbo Divino tiene comentarios mucho más extensos que esta Biblia. Incluso hay páginas en donde no traen comentarios a pie de página, como usted lo puede contemplar aquí. Y los que trae no son tan extensos como la Biblia de Editorial Verbo Divino. Ahora vamos a avanzar hasta el libro de Salmo. Vamos a leer el Salmo número 1, el 23 y el 91, como es nuestra costumbre. Vemos que aquí está la introducción del libro de Salmo. Todos los libros de la Biblia tienen una introducción, pero no son tan extensas. Bien.
Salmo 1. Los dos caminos. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace la ley del Señor, y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. De palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí el Salmo número 1 trae un extenso comentario. Aquí en los Salmos sí podemos ver comentarios más extensos. Y también encontramos a pie de página comentarios más extensos para poder comprender el texto bíblico. Si avanzamos ahora al Salmo 23, vamos a ver el Salmo 23, y usted se fija, trae comentarios junto al Salmo, trae como una especie de resumen, lo que significa. Acá está, por ejemplo, el resumen del Salmo 23, un sentimiento profunda, confianza en Dios, expresado en un lenguaje de incomparable belleza poética, es la característica de este Salmo. En la primera parte, el salmista se vale de la imagen del pastor para describir su experiencia de la protección divina. En la segunda, los elementos simbólicos parecen entrecruzarse con la referencia a una situación concreta. El salmista perseguido por sus enemigos y se pone al amparo del Señor en el templo. Y allí el Señor le brinda su hospitalidad, haciéndolo partícipe de su mesa. El Nuevo Testamento retoma la imagen del pastor para aplicarla a Cristo, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. La tradición de la Iglesia ha visto en este salmo una figura de los sacramentos de la iniciación cristiana. Hermoso comentario que trae esta Biblia. Entonces después dice el texto: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos a ir al Salmo 91, de el libro del pueblo de Dios, la Biblia Levorati Tuso, edición San Pablo. Y dice así, Salmo 91, la seguridad del que confía en Dios, la protección divina en medio de los peligros, dicen el título y el subtítulo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Después dice, no temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles, para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. De palabra de Dios, te alabamos, Señor. Continuamos avanzando, hermanos. Continuamos avanzando y vamos a llegar al Nuevo Testamento. Aquí entonces comenzamos con el libro de la Nueva Alianza o el Nuevo Testamento. Comienza con una introducción del Nuevo Testamento
Aquí aparece el contenido del Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, cartas paulinas, cartas católicas y el Apocalipsis. Después aparece una cronología del Nuevo Testamento, donde usted puede ver aquí la cronología de todo el Nuevo Testamento con sus fechas aproximadas, y aparece una bella ilustración de nuestro Señor Jesucristo, que representa los Evangelios con la resurrección de Jesús y la anunciación de Gabriel con María. Aquí aparece una introducción de los Evangelios, un mapa de Palestina en los tiempos de Jesús, después Jerusalén del Nuevo Testamento, y aparece la introducción del libro de Mateo, porque recordemos que cada libro de la Biblia tiene su propia introducción. Después vamos a hacer lectura de Mateo 5, que son las bienaventuranzas, que dice así: al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se les calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense, entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y después vamos a hacer lectura del libro de Juan, solamente el inicio. Aquí aparece la introducción del Evangelio de San Juan, y acá vamos a ver lo que dice. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y después del libro del Apocalipsis, aquí está San Juan. Aquí podemos ver a la Virgen Santísima cuando ve a una mujer sobre la luna. Vamos a ver que la Biblia termina con lecturas bíblicas. Aparece la guía litúrgica de todo el año, la lectura en el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Después de la guía litúrgica, solamente trae eso, hermanos, porque recordemos que los mapas los tenía incluidos en el interior. Y esta, hermanos, ha sido la revisión de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, la Biblia, publicada por la editorial San Pablo. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que así podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que Biblias que pertenecen a nuestros hermanos ortodoxos, judíos, hermanos separados como los protestantes, evangélicos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, para que puedas distinguir una Biblia católica de una Biblia protestante, y en el caso de que tengas una Biblia protestante, sepas que tienes muchas opciones para tener una Biblia católica en tu hogar. Bien, hermanos, recuerda leer la Biblia por 15 minutos todos los días para que puedas acercarte mucho más a nuestro Creador. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.